El cálculo, no se inventó en un vacío. Nació para resolver un problema súper fundamental. ¿Cómo podemos medir con precisión cosas que están cambiando todo el tiempo? Pensemos, por ejemplo, en el flujo de producción de una fábrica o en el desgaste de un material. No son valores fijos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con la increíble herramienta que nos dio el cálculo para encontrar el resultado total de esos cambios, la integral. Miren, es muy fácil medir un cuadrado o un círculo. Para eso tenemos fórmulas de toda la vida. Pero ¿qué pasa con esas formas complejas, con curvas, que vemos por todas partes en la naturaleza y en la ingeniería? ¿Cómo calculamos, no sé, el área de una hoja o la cantidad de material en una pieza con una forma toda extraña? Aquí lo tenemos. El problema en su estado más puro. Desde el punto de vista geométrico, todo se reduce a este desafío, encontrar el área que hay debajo de una curva. Los matemáticos las llaman figuras amorfas, que básicamente son formas que no tienen una fórmula simple como base por altura, porque sus bordes son irregulares. Entonces, el primer paso para de verdad entender la integral es enfrentarnos directamente a este reto, las curvas. Para que quede súper claro, una figura amorfa no es que no tenga forma, sino que su forma no es, digamos, estándar. El material de origen lo explica perfecto. Es una figura deforme en el sentido de que no podemos simplemente aplicar una fórmula conocida y ya. Y bueno, ¿cómo se enfrentaron los primeros matemáticos a este problema? Pues con una idea que es increíblemente intuitiva. Si el problema es muy complejo, vamos a dividirlo en muchas piezas simples. La estrategia es brillante por lo simple que es. Si no podemos medir el área curva de una sola vez, ¿por qué no la rellenamos con algo que sí sabemos medir a la perfección, como rectángulos, y simplemente sumamos sus áreas? Y esto que vemos aquí es exactamente eso. Se conoce como la suma de Riemann, por el matemático Bernard Riemann. Lo que esta imagen ilustra de maravilla es cómo esa área curva se va aproximando al llenarla con un montón de rectángulos. El proceso, si lo pensamos, es muy lógico. Primero, cortamos toda el área en varias tiritas verticales. Segundo, dentro de cada una de esas tiras, dibujamos un rectángulo que llegue justo hasta la curva. Y tercero, calculamos el área de cada uno de esos rectángulos y ¡listo! Las sumamos todas. Suena sencillo, ¿no? Ahora, aquí viene el punto clave. Si nos fijamos con atención, siempre quedan unos huequitos o a veces unos sobrantes. Como dice nuestro material de origen, este método tiene un margen de error muy grande. Es una buena estimación, sí, pero no es perfecta. Y aquí es donde nace la gran pregunta. ¿Podemos hacer que sea perfecta? Y es justo aquí donde el cálculo da un salto conceptual gigantesco. Pasamos de una buena aproximación a una respuesta exacta. Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué pasaría si en lugar de usar 10, 100 o 1000 rectángulos, usáramos un número infinito? Si cada rectángulo fuera pero tan delgado que fuera casi una línea, ¿no desaparecería por completo ese margen de error? Y la respuesta es que sí, el error se desvanece por completo. Y esa idea, la de sumar un número infinito de partes infinitamente pequeñas, es precisamente lo que llamamos la integral definida. Es, ni más ni menos, la respuesta perfecta y exacta a nuestro problema del área. Este símbolo, que parece como una S alargada y elegante, es la forma de escribir esa idea tan poderosa. La S significa suma. La f de x es la altura de nuestros rectángulos. El dx es su ancho infinitamente pequeño. Y la a y la b nos dicen desde dónde y hasta dónde tenemos que sumar. Pero aquí viene el verdadero giro de la historia. La integral es muchísimo más que una forma de medir áreas. Eso fue solo el punto de partida. Lo que es realmente revelador en esta diapositiva es esta frase de nuestras fuentes. Aquí se destapa el verdadero poder de la integral. No se trata solo de medir un área estática, se trata de medir la acumulación total de un cambio. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Si la función f de x representa una tasa de cambio, como por ejemplo el flujo de producción por hora en una fábrica, la integral nos da la producción total acumulada al final del día. O si representa la tasa a la que entran y salen productos de un almacén, la integral nos dice el inventario total en un momento dado. Es en esencia una máquina de acumulación. Y con esta idea tan potente de la acumulación, las aplicaciones se disparan a prácticamente todos los campos de la ciencia y la ingeniería que podamos imaginar. Nuestro material de origen lo deja clarísimo. En ingeniería, esto va mucho, pero mucho más allá de la geometría.
Nos permite calcular el volumen de un componente con una forma súper compleja, pero también la fatiga total acumulada en un material por la suma de pequeñas tensiones, o incluso el flujo de capital total en un proyecto a lo largo del tiempo. ¿Se dan cuenta del patrón? Siempre sumar muchas partes pequeñas para obtener un gran total. Y este es el gran remate, lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Lo que nos dice es que la derivación, que encuentra la tasa de cambio instantánea, y la integración, que acumula esos cambios, son operaciones inversas, se conectan a la perfección. Es la idea que une las dos grandes mitades del cálculo. Así que, la próxima vez que veamos un proceso de cambio continuo, ya sea el ritmo de producción en una línea de ensamblaje o el flujo de datos en una red, recordemos que existe una herramienta matemática diseñada precisamente para calcular el resultado final de todo ese cambio. La pregunta es, ¿qué empezaríamos a medir?